Bienvenidos a su programa Ser Arte. En esta ocasión estamos muy contentos porque tenemos un invitado especial, que es Raúl S. Martínez. Bienvenido, Raúl. Muchas gracias. Escritor. Muchas gracias. Y pues bueno, en esta ocasión nos vienes a platicar de varias cosas importantes, Raúl. Yo quisiera abordar lo primero, o sea, ¿cómo nace tu amor por la escritura, Raúl? Bueno, creo que la influencia que tenemos todos en la infancia temprana define qué tipo de contenidos vas a consumir a lo largo de tu vida, sí. y sobre todo qué tipo de contenidos tú vas a crear en el futuro, ¿no? O sea, música, literatura, danza, arte. Entonces, desde pequeño, en lo particular, yo de niño veía muchas películas de ciencia ficción, ¿no? Definitivamente, o sea, las que yo tengo 33 años. ¿Es tu género favorito? Es definitivamente mi género favorito, junto con el de fantasía, que ambos pertenecen a la ficción especulativa, que es un género literario que pretende contestar la pregunta tan fácil como ¿qué tal si? ¿No? ¿Qué tal si en el espacio hay burocracia? ¿Qué tal si lo que sea? ¿No? ¿Qué tal si los extraterrestres tienen una civilización más avanzada que nosotros? ¿Qué tal si no? ¿No? ¿Qué tal si nos podemos comunicar? Pero ¿qué tal si no? Entonces, ese ¿qué tal si? Es lo que abarca la ficción especulativa, que es lo que yo escribo. No solo ciencia ficción, sino también un poco de fantasía, ¿no? Que además las líneas entre ambos géneros se difuminan muchísimas veces, ¿no? ¿Y todo comenzó desde tu niñez? Sí, por supuesto, veía películas de todo tipo, tanto para niños, ¿no? Como Volver al Futuro, otras no tanto, como Robocop. Hay una película padrísima, que es mi película favorita, que está igual basada en una novela de un autor que se llama Robert A. Heinlein, que se llama Starship Troopers, Tropas del Espacio, que tanto la novela como la película abarcan temas. Definitivamente no son para niños, el militarismo, el totalitarismo. ¿Y tú como niño escuchabas eso? Y yo como niño, no, porque la película... es la película. En la película, lo que yo me fijaba eran los soldados que peleaban contra los bichos gigantes. Y luego ya la ves 15, 20 años después y dices, ay, hay un mensaje atrás, ¿no? Entonces, eso es como lo rico de la ficción. O sea, puedes disfrutar como de una buena película, de una buena novela de acción, y luego la revisitas muchos años después y te das cuenta de que en realidad habla de otras cosas. Entonces, yo solito empecé a escribir mis propias historias. De niño, pues tenían muchas áreas de oportunidad. Pero conforme fue pasando el tiempo... Eran tus primeros sí, claro, inicios. Era el inicio. Era dar el pasito. Todo el mundo empezó así. Hasta Shakespeare seguramente. Claro. Seguramente. Yo creo, ¿no? No creo que a la primera sentada escribió Romeo y Julieta, ¿no? O sea... y seguí, nunca lo dejé. O sea, obviamente me dediqué mi infancia y la juventud a estudiar. Luego ya graduado de la carrera a trabajar, pero nunca dejé de escribir mis historias. Y siempre, bueno, esa es otra cosa que me parece curioso. Yo, obviamente, cuando estás en la adolescencia y te rompen el corazón por primera vez, escribes, ¿no? La historia más triste del mundo. Hasta bien inspirado, ¿no? Sí, y la escribes bajo la lluvia, así está lloviendo por la ventana y todo. Y está bien, ¿no? Pero yo decía, bueno, a lo mejor voy a tratar de escribir ese tipo de historias, pero no me salían, la verdad, porque no era mi estilo. Hasta que un día, y eso creo que es importante, escuché una entrevista de otro autor que a mí me gusta mucho, un español que se llama Arturo Pérez Reverte, gran escritor, sí. Y alguien en la audiencia le preguntaba qué historias podía escribir, no, qué consejo le daba a los aspirantes a escritores. Y le dijo, escribe la historia que tú quieras leer. O sea, si a ti te gusta leer de extraterrestres, sí, de magos, de romance, de policías, de lo que sea, escribe tú esa historia. Que te apasione, que te haga, ¿no? Algo que te apasione. Y dije, pues claro, ¿no? Y entonces empecé a escribir mis propias historias de ciencia ficción, a construir un mundo posible que se empieza a reflejar, y ahorita lo platicamos en esta antología de cuentos, y ya, ¿no? Los estuve acumulando durante mucho tiempo. Afortunadamente, al principio de la pandemia, como por abril del 2020, todos estábamos viendo qué hacer para no volvernos locos en el encierro, ¿no? Sí. Y me inscribí a un curso taller de cuento histórico que me recomendó una amiga que era historiadora. Les decía que escribir ficción histórica es muy difícil porque tienes que estar documentado al 100% de cuál era la manera en que se vestían, la manera en que hablaban. La calle no se llamaba la Avenida 3 hace 300 años, no se llamaba de otra manera, tienes que saber eso. Que tenga justificación, toda la cronología, ¿no? Exactamente, tal cual lo estás diciendo. Sí. Y ya, ¿no? Escribí un cuento histórico bastante pequeño porque te digo, la documentación es mucha, entonces decidí no hacerlo tan extenso. Pero mi intención siempre había sido escribir una historia de ciencia ficción dentro del marco histórico de México, específicamente de la Revolución. Que no soy experto en historia ni nada, pero me gusta mucho. ¿Te gusta la historia? Sí. Mi maestra, que luego se volvió mi editora, y es así como llegué a publicarlo, me dijo, o sea, esto no es ficción histórica, güey, no lo vamos a hacer así, pero ¿qué otras historias tienes? Y entonces les enseñé los cuentos que ella traía y me dijo, creo que valen la pena que los empecemos a corregir, a darle toda la corrección de estilo, la edición, y pues que lo publiquemos.
Y fue así que nace, pues, Ahora tenemos vino y otros cuentos, que es mi primera antología de historias de ciencia ficción y fantasía que suceden dentro de su propio mundo posible. No sale Madero, no sale Porfirio Díaz. Todavía esa historia está todavía en el tintero, por ahí no la he abandonado. La de Madero. La de Madero, sí. Pero fue así como nace esta antología de cuentos. La ciencia ficción, creo yo, la ficción especulativa, les decía, intenta contestar la pregunta ¿qué tal si? ¿No? Pero también se va muchísimo a las bases de lo que es la esencia misma de la humanidad o de los individuos, ¿no? No sé si una película o una historia de ciencia ficción que a ti te guste mucho, por poner un ejemplo. Dime la que tú quieras, la primera que te venga a la mente, o tú, Diego. Star Wars. Por ejemplo, Star Wars, exactamente, ¿no? Star Wars, o sea, están los sables láser, están los Jedi que mueven cosas con la mente, está el Imperio, los destructores y todo, pero en el centro de esa historia hay un drama familiar, ¿no? Darth Vader es una telenovelota. Exactamente, ¿no? En el centro de todas las historias buenas, no importa que sean, no sé, Orgullo y Prejuicio, ¿no? Cambiando radicalmente de género, o Star Wars, hablando de ciencia ficción, o novelas históricas, yo creo que en el centro de todas las historias siempre hay la esencia de los humanos, la manera en que nos relacionamos, cómo ejercemos la paternidad, la amistad, el amor, las emociones, ¿no? Las positivas, las negativas. Entonces, y la complejidad del ser humano, exacto, ¿no? Porque a fin de cuentas cada ente es un mundo, ¿no? Totalmente. Y puede haber el bien y el mal. Y en esa conjunción. Exactamente, totalmente. Otra premisa que se refleja o se replica en todas mis historias, creo yo, es que la humanidad es tan compleja y tenemos tantos problemas internos, o sea, tanto nosotros mismos como entre nosotros, o sea, como individuos y como sociedades, que no importaría, esa es una premisa, no importaría que existan los viajes en el tiempo, los viajes espaciales, la magia, la vida después de la muerte. De todas maneras, siempre va a haber drama. O sea, siempre va a haber una manera en la que utilicemos todos esos recursos para tratar de encontrarnos a nosotros mismos, que es lo más importante. Entonces, lo trato de abordar de una manera súper ligera. Tampoco crean que son cuentos súper filosóficos, para nada. Es literatura muy, muy ligera. De hecho, creo que uno de mis propósitos principales es entretener a la gente, divertirla, que disfrute leyéndolo, que se clave, que siga preguntando, ¿no? ¿Qué más hay? ¿Qué más va a pasar? Claro. No sé si puedo poner un ejemplo acerca de un cuento en específico, que es el que le da título a la antología. No, sí, por favor. De hecho, eso te iba a preguntar. No lo voy a leer completo, o bueno, más bien nos va a contar para no spoiler. de qué se trata, pero precisamente se llama Ahora tenemos vino. Uh-huh. Y es parte de esta premisa. Las bebidas alcohólicas han sido parte fundamental. ¿Me lo permites? Sí, por supuesto. Sí. Han sido parte fundamental de los ritos humanos desde la prehistoria, ¿no? O sea, hay registros históricos de que los vikingos tomaban hidromiel, los romanos tomaban vino, los mayas tomaban una bebida que se llamaba balché, y luego la cerveza. Las fiestas dionisíacas de los griegos. Por supuesto, ¿no? Uh-huh. Ese tipo de cosas. Entonces, en esta historia se descubre un planeta, es habitable, el primer planeta habitable fuera del sistema solar, ¿no? Mandan unos colonos, mandan un puñado de hombres y mujeres que se van a vivir ahí, y el gobierno de la Tierra está promoviendo que la gente emigre a ese planeta y nadie se quiere ir. O sea, la cantidad de registros es muy pequeñita conforme a lo que ellos habían anticipado, que todo el mundo iba a querer viajar a las estrellas, a ver qué más había, y nadie quiere. Hasta que un día, después de muchos años, empiezan a cultivar las propias tierras en el otro planeta, tienen sus propios cultivos de cebada, maíz, frijol, uvas, ¿no? Y entonces utilizan esas uvas. Es todo el proceso de la vendimia, que es la recolección o el cultivo de la cosecha de las uvas, el proceso de maceración, fermentación, envasado, y por primera vez en toda la historia del universo existe vino fuera de la Tierra. Y eso es lo que hace que la gente se quiera ir. Porque si aquí de todas maneras tienes un mal día en tu planeta natal y quieres abrir una chela o una copa de vino y no puedes, imagínate en un planeta completamente nuevo para ti, ¿no? Pues obviamente vas a querer relajarte con un vino. Entonces, más o menos de ahí parte la premisa de la historia que le da título a la antología. Queridos amigos, bienvenidos de vuelta a su programa Ser Arte. Les recordamos que Ser Arte se transmite todos los miércoles en punto de las 8 p.m. por TVO. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en todos lados como Ser Arte TV.
Ser Arte es una producción más de SAC Records, estudio de grabación profesional con más de 27 años de experiencia. Y pues bueno, continuamos en esta amena charla con nuestro amigo Raúl S. Martínez. Y pues, Raúl, está muy interesante cómo fue todo el proceso de Ahora Tenemos Vino. Quiero saber, o quisiéramos saber junto con el público, ¿cómo fue que te motivaste a decir, bueno, ya, tengo mi libro, ya voy a tomar la decisión de sacarlo? La verdad es que todo fue mucho debido al apoyo de mi editora, que fue mi maestra. Ella es historiadora, es escritora por su cuenta. Ella escribe también novelas históricas. ¿Fue tu maestra en la universidad? No, fue mi maestra en el curso taller de cuento histórico que les decía. Sí. Y bueno, ella fue quien me animó a decirme, sabes que tus textos pues tienen cierto valor, ¿no? Vamos a trabajarlos, vamos a hacer lo posible por publicarlos. Vio el potencial. Exacto. Ajá. Entonces se llama Sacil. Le mando un saludo muy grande. ¿Cómo se llama? Sacil. Muchos saludos. Y pues ya, o sea, la verdad es que después de un tiempo de estar escribiendo, les platicaba que yo tuve un blog durante toda la carrera que nadie leía, que funcionaba más como un diario, ¿no? Pero de todas maneras tienes que de alguna manera expresar lo que traes, ¿no? Y eso es importante. Si tienes una idea, pues la plasmas y ya. Sí. Entonces nunca perdí esos textos. Entonces se los empecé a compartir a Sacil. Eran muchos más cuentas de los 16 que llegaron a la selección, la última selección. Los fuimos curando, los fuimos editando, corrigiendo, trabajando. También una amiga de la ciudad de Orizaba que se llama Cris Castillo, también le mando un saludo, fue quien nos ayudó a diseñar la portada, que también es un proceso muy interesante porque de alguna manera tiene que reflejar la esencia del libro. Claro. ¿No? Cuando la gente lo ve, pues tiene que llamarle un poco la atención y que más o menos diga de qué se trata. Y ahí sí nos fuimos un poco con algo contraintuitivo. La palabra vino, me parece yo, que jamás lo asociarías a la ciencia ficción, ¿no? Jamás. Pero es mi cuento favorito. De toda la antología que está ahí, es mi cuento favorito. Entonces ahí, sí, platicando con Sacil, le dije, que se tiene que llamar así. O sea, no hay otro título que pueda Es el ideal. Es el ideal. ¿No? Y ella me decía, no, es que no, la gente no va a asociar ese nombre. Ahora tenemos vino a cuentos de ciencia ficción. Dije, no importa, o sea, ni modo, no vamos a hacer lo que tengamos que hacer porque eso era lo que estaba como, no sé, como en mi corazón. Claro, que teníamos tu intuición, exacto, ¿no? Claro. Que teníamos que transmitirlo. Sí, nos ha costado un poco de trabajo, no negativamente, sino siempre es un reto y siempre es divertido explicar, porque hay gente que incluso piensa que hace poco una amiga vio que subí una historia a Instagram de un evento que vamos a tener el próximo viernes. Y me dijo, felicidades por tu libro, es de vino, ¿no? Porque... Un evento sobre... Es una lectura de cuentos, exactamente, que va a ser ¿Puedo? Adelante, por favor. Es el viernes 12 de agosto, a las 7 de la noche, en Casa Bonita Hotel Hostel, en la ciudad de Córdoba. Entonces están todos invitados, va a haber música, va a haber una degustación también de otra bebida que es el hidromiel, se llama Corazón de Oro, nos patrocina. Entonces va a ser un evento cultural bastante interesante. Están invitados ustedes también. Gracias. Pero bueno, volviendo al tema, la gente de verdad a veces piensa que incluso son como guías para catar vino o cualquier otra cosa, menos una historia de ciencia ficción. Sí. Entonces pues no queda más que explicarles y la gente se queda también pues interesada en que... ¿Cuál es la relación, no? Entonces. Exactamente, porque todo el mundo piensa que los libros de ciencia ficción o las historias de ciencia ficción se tienen que mandar como el último emperador de Júpiter o lo que sea, ¿no? Sí. Digo, que también es muy válido, por supuesto, pero no toda la ciencia ficción es así, es lo que quiero decir. Entonces, pues es eso. Quisiste salirte un poco de la caja, ¿no? Exacto. Y pensar un poco diferente acerca de exactamente la portada. Oye, ahorita que hablabas de tu blog, me figuré mucho al papá de Marty McFly, que estudiaba, que escribía y no dejaba que nadie lo viera. Exacto, así tal cual me sentía. Oye, ahorita que estamos hablando de tu libro, de tu evento, a mí me surge la pregunta, ¿tienes alguna nueva obra, algún nuevo libro en el que estés trabajando? ¿Y de dónde nacen tus ideas? Sí, por supuesto. Estoy trabajando igual junto con Sacil, que ya no solo es mi editora, sino ya es una gran amiga con la que trabajo, en otra antología de cuentos, igual de ciencia ficción y fantasía, que se llama, y es otro nombre que tampoco tiene que ver con la ciencia ficción, se llama Impuestos. Y lo que viene después, muy bien. Y lo que viene después es un homenaje o un tributo a otro autor él escribía fantasía, que se llama Terry Pratchett, ya falleció, un autor inglés que a mí me gusta muchísimo. Que él tiene un cuento hermoso que les recomiendo también que lean, que se llama La muerte y lo que viene después. Y él sí habla de la muerte, como se dice, el cuento comienza cuando la muerte conoció al filósofo, el filósofo le dijo, así empieza, sí, ¿no? Sí. Entonces habla un poco de esos temas. Impuestos y lo que viene después es también jugar con esta broma o esta frase que dice que todo en la vida se puede resolver excepto la muerte.
y los impuestos. Como una sátira. Es una sátira, Sí, exactamente. de hecho. Y otra vez, todo esto que tiene que ver con los impuestos, con la burocracia, con la policía, con por qué los ciudadanos tienen que pagar impuestos y qué hace el gobierno con eso, está aterrizado en un contexto de ciencia ficción, ¿no? O sea, por ejemplo, por qué el ciudadano común de lo que habita el mundo en el que yo escribo se queja de por qué se están gastando tantos millones de pesos en mandar naves a Júpiter en lugar de a Marte, ¿no? Porque lo mismo que estamos haciendo aquí, de por qué se gastan el dinero en tal o cual proyecto. Entonces es eso, es un poco reflejar la realidad a través de historias. Y cuestionarse, ¿no? Y cuestionarse, por supuesto. Oye, que es un tema muy importante ahorita, por ejemplo, con lo que está pasando en las colonias en Marte, ¿no? Que surge mucho esta pregunta, ¿por qué invertir allá y no en nuestro planeta? Es correcto. ¿Qué está pasando? Es un poco lo mismo. Con el cambio climático. Por supuesto, y parte exactamente del mismo principio que las conversaciones que suceden en mis historias ya ha sucedido en alguna parte de la realidad, ¿no? Claro. Por ahí hay varios teóricos como de la narrativa, de la literatura, que dicen que en realidad solo existe una historia, ¿no? El viaje del héroe, ¿no? Es cierto, ¿no? O sea, todas las historias, ya la gente no puede inventar más historias. Lo que sí puede hacer y lo que yo trato de hacer es darle mi propia perspectiva. Claro. Y plasmarla. Y ese es como lo que trato de hacer. O sea, que sea ciencia ficción ligera, entretenida, pero que al mismo tiempo sea un reflejo un poquito de lo que medio vivimos todavía, ¿no? Tampoco trato de ser un manifiesto filosófico ni nada, pero que sí haga resonancia con la audiencia. Eso. Que sea de alguna manera como un reflejo, ¿no? Exacto. De lo que está pasando. Oye, ahorita que hablas de tantas novelas, tengo dos preguntas. ¿Cuántas llevas? ¿Y con cuál iniciaste? No sé si te acuerdas. ¿Cuál fue la hora que dijiste, yo sirvo para esto, quiero escribir libros y dedicarme a esto por completo? ¿Que yo haya leído? O sea, ¿o cómo? No, que tú hayas escrito. No, esta es mi primera obra. La primera obra que publico en toda mi vida. Eso creo que es una pregunta interesante, Diego. Gracias. Sí. Igual, cuando era adolescente, que escribía, yo intentaba escribir novelas. Yo intentaba ser novelista. Creo que muchos escritores lo intentan ser, al principio por lo menos. Y entonces tenía una premisa, una idea y la empezaba a desarrollar y de repente llegaba al final, se acababa. Yo, bueno, otra, a ver, voy a empezar a ver esta idea. La empezaba a desarrollar otra vez, la premisa, los personajes, los diálogos, el final, y de repente, otra vez, el final. Yo, y te quedas otra vez. Y bueno, otra vez, y así, y entonces empecé a escribir cuentos. Y la verdad es que al principio estaba un poco decepcionado de eso, de ser incapaz de escribir una novela. Hasta que un amigo me dijo, pues es que sabes que hay ¿por qué desprecias el género del cuento? Pues hay cuentos muy valiosos y hay cuentistas muy famosos y también hay novelistas que escriben cuentos extraordinarios, ¿no? Bueno, los cuentos, por ejemplo, de Edgar Allan Poe, sí, ¿no? Claro. Bueno, te puedo decir muchísimos. Hablando de ciencia ficción, están las novelas de Philip K. Dick, pero también están sus cuentos, los de Isaac Asimov, los de Ray Bradbury, que tienen novelas excelentes, pero tienen cuentos que son fenomenales. Y de hecho, creo que ahora tiene sentido, en realidad, cuando era niño y adolescente y hasta la fecha, sigo siendo un ávido lector de cuentos. También me fascinan las novelas, pero yo leo cuentos y creo que también se refleja en que escribo cuentos. ¿No? En conjunto, exacto. A fin de cuentas, sí, ¿no? Sí, claro. Sigo trabajando en una novela, ya está la premisa, hay ciertas palabras ya escritas, que ya revisó también mi editora, pero de momento estamos a punto de, esperemos que salga a finales de este año, la siguiente antología de cuentos que se llama Impuestos y lo que viene después. Queridos amigos, bienvenidos de vuelta a su programa Ser Arte. Y bueno, siguiendo con esta muy interesante plática con nuestro amigo Raúl Martínez, te preguntaba hace un momento antes de nuestra pausa sobre qué consejo le podrías dar a los jóvenes escritores que se inician en este tema de la escritura y sobre todo, ¿cómo afrontas como escritor el tema de que en México no se lee mucho? Que somos una sociedad que está un poco alejada de los libros. Creo que primero, como creador, les daría exactamente el mismo consejo que yo escuché hace muchos años de Arturo Pérez Reverte, es que escribe la historia que tú quieras leer, ¿no? Okay. No hay manera de que te salga mal si haces eso. De verdad, no hay manera. Sí, tienes que trabajar mucho, tienes que leer muchísimo, lee géneros ajenos a lo que tú escribas también como para documentarte, para saber qué otras perspectivas hay, pero al final, cuenta la historia que tú quieras contar. Esa es la primera. Creo que también, a pesar de que, comparado con otros países, a lo mejor el índice de lectores en México no es tan alto, pero sí creo que la gente está ávida de consumir historias de todo tipo, sí, definitivamente. Supuesto. Entonces creo que también es algo que no habría que echar en saco roto. O sea, la manera de
la audiencia no tiene la culpa. Eso es algo como, no, la gente no lee. No, creo que sí, la gente sí quiere consumir las historias. Pero tú creo que como creador tienes que hacerte responsable y hacer que la historia llegue a tus consumidores. Hay una audiencia para todo. A eso me refiero con que no puedes fallar. Si tú escribes, si tú escribes una historia que a ti te gusta, a la que le echaste corazón, que te está tratando de transmitir un mensaje, el que tú quieras, vas a encontrar a tu audiencia. Búscala, ¿no? Afortunadamente estamos en 2022 y, no sé, las grandes editoriales ya pueden ser dejadas un poquito al lado, puedes enfocarte en proyectos mucho más personales, mucho más independientes. Claro. Hay también muchos espacios como como museos, como librerías, como cafeterías, que están todo el tiempo abriendo espacios a artistas, ¿no? a creadores, para tú ir creando tu propia red de tu propia comunidad. Porque Claro. creo que al final la literatura, no estoy diciendo que lo mío sea arte, pero la literatura o el arte en general, creo yo que Y se lo trata es. de crear comunidad. Entonces, Así es. ese es un consejo que yo le daría a la gente, que cuente la historia que quiera y que se encargue o se responsabilice un poquito de crear a su comunidad, porque ahí están. O sea, solo tienes que esforzarte un poquito y la vas a encontrar. Eso creo yo. Sí. Perfecto. Pues bueno, qué interesante consejo nos das, sobre todo a todos los creadores, porque creo que lo que dices tiene mucha lógica, sobre todo ahorita después de la pandemia, que la gente se ha aburrido un poco de Netflix, del cine y demás. Al menos, por ejemplo, aquí en Córdoba lo vemos con el teatro, que ahora la gente no iba al teatro y ahora va más al teatro. Correcto. Y bueno, desde mi punto de vista, creo que escritores como tú y como la gente que nos ve y que quiera iniciarse en este mundo, estamos en un momento perfecto y muy preciso para empezar a escribir, para empezar a llevar a cabo este tipo de proyectos. Totalmente. Dentro de las cosas que vienen para ti, Raúl, ¿cuál crees que sea un detonante? ¿Cuál es tu visión? Bueno, quiero seguir dándole promoción a Ahora Tenemos Vino. Sí. ¿No? Claro. Que ya está creando una comunidad chiquitita, pero bueno, son los lectores a los que yo quería llegar. Claro. La segunda antología y por supuesto la novela. Algo importante que creo que no les he contado como de todas estas historias es que todas suceden dentro del mismo mundo posible, dentro de la misma realidad, todos están interconectados. Todos son una historia. La primera historia la protagoniza el tatarabuelo del que protagoniza la historia número 16. Ese tipo de todo cosas. va enlazado, Exactamente. ¿no? Ajá. Entonces, es eso, como que seguir haciendo crecer el mundo. Por ejemplo, volviendo un poquito al tema, Diego, y a lo mejor podría parecer que es un tiro en el pie, pero si te gusta escribir o si a alguien le gusta escribir, sí escribe historias, escribe cuentos, pero experimenta con otros medios, ¿no? O sea, existen multimedios, ¿no? O sea, y plataformas para hacer llegar tus historias a donde tú quieras llegar, ¿no? Hablando, por ejemplo, de un podcast, hablando de guiones televisivos, de guiones cinematográficos, creo que es algo que sería fantástico lograr. Y hablando como del detonante, eso es lo que me gustaría llegar. Como llevar las historias de mis cuentos a alguna otra plataforma sería fabuloso y bueno, estoy trabajando un poquito en eso. Va a costar, creo, pero creo que sí se puede. Claro. Por ejemplo, ¿cuáles de tus obras ahorita que nos estás hablando, cuáles de tus obras de esta antología crees que podría ser llevada a la pantalla chica, grande o en algún medio digital? Definitivamente Ahora Tenemos Vino, Ajá. ¿no? Por ejemplo. Hay otra historia que se llama Exceso de Dimensiones, que también es una historia de ciencia ficción, pero que sucede en los vagones no el metro, porque en este mundo posible el metro es multidimensional, ¿no? Te lleva a otros universos. Pero ese tipo de historias que son sencillas y que en el centro no hay grandes efectos especiales, ni grandes planos, secuencia, ni nada, sino están personas interactuando y hablando. Ese tipo de historias muy cortitas, además, creo que pueden ser llevadas a algún otro formato, televisivo, teatro, lo que sea, y llevar el mensaje sin tener que preocuparte por los efectos visuales o por competir con otras superproducciones que bueno, están como a años luz en cuanto a valores de producción, pero las historias que yo cuento pues están basadas en el personaje, ¿no? En el punto A y el punto al que está en el punto A al principio, llega al punto B, que pasó en medio, eso. Claro. Ese tipo de historias. ¿Hay algún cuento, alguna de tus novelas que venga directamente de alguna vivencia tuya? Sí, de hecho esa que les platico, de Exceso de Invenciones, Ajá. bueno, yo viví muchos años en la Ciudad de México, me transportaba en metro, y de eso básicamente se trata, de dos personas que se conocen en un vagón de metro, comparten 3 minutos, ¿no? Se dan cuenta de que tienen muchas cosas en común, pero al final se pierden en la marea de gente, ¿no? Al final lo exagero un poquito, ¿no? En lugar de que se pierdan en la Ciudad de México, se pierden en el multiverso, ¿no? Pero sí, definitivamente una vez cuando yo tenía como
22 o 23 años, en el metro conocí a también una chava como de mi edad que me encantó, platicamos 3 minutos y cuando se fue, se me olvidó pedir el teléfono. No. No, ¿y tú dónde? Y nunca la volví a ver, nunca. Sí. ¿Nunca la volviste a ver? No, jamás. Oye, qué buena historia de amor esa, ¿eh? Sí. Genial. Sí. Genial. Bueno, dentro de esas vivencias es mucho de lo que se refleja en Exacto. tu antología, ¿no? Y así como esas, pues todo lo que tú llevas o todas tus obras tienen mucho tu sello, ¿no? Correcto. De tus vivencias. Sí, exacto. Creo que es eso. Digo, y seguramente como me pasó a mí, le pasa a 1000 personas diario, porque, Sí. ¿no? Pero otra vez regreso un poquito trato de darle mi propia perspectiva, ¿no? Exacto. Un poco de sello, tu comedia, visión. de ligereza a la historia, ¿no? No es una historia trágica, es una historia graciosa, es una historia que se disfruta. Exacto, mi sello, totalmente. Tratar de ser único. Eso te iba a Así es. preguntar, ¿a qué tipo de público va encaminado? ¿Alguna edad o No, en general? los cuentos pueden ser leídos por cualquier persona, ¿no? Están abiertos como a todo público. No necesariamente son cuentos infantiles, que también creo que es otra dificultad a la que te enfrentas como cuentista. Y a lo mejor eso sí tiene que ver un poco con la manera en que tenemos el concepto de cuento a nivel como global. Pensamos que son cuentos infantiles, por necesidad. Pero no es cierto, hay cuentos de todo tipo, ¿no? Entonces no son necesariamente cuentos para niños, pero sí para una audiencia muy amplia. Otra cosa que yo también trato de hacer es contar historias o utilizar, no sé, un lenguaje o términos que no sean propios de los fans más acérrimos de la ciencia ficción, sino que cualquier persona puede abrir la Que página sea y lo lee digerible, ¿no? y se hace A fin de totalmente, cuentas, si ¿no? cualquier persona puede tener la lectura, pero que le pueda transmitir, ¿no? Exacto, ¿no? Sin irnos como a lo muy especializado, pero que sí sea para todo el público. Así es. Queridos amigos, bienvenidos de nuevo a su programa Ser Arte. Les recordamos que Ser Arte se transmite todos los miércoles en punto de las 8 p.m. por TVO. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentras en todas partes como Ser Arte TV. Ser Arte es una producción más de SAC Records, estudio de grabación profesional con más de 27 años de experiencia. Y pues bueno, seguimos platicando con nuestro amigo Raúl S. Martínez, escritor, que en esta ocasión pues nos estaba hablando acerca de su libro Ahora tenemos vino. Y pues si nosotros quisiéramos adquirir este libro, ¿dónde pudiéramos hacerlo? Bueno, pues en principio de cuentas, y creo que es compartir la buena noticia, el primer tiraje de este libro está a punto de agotarse, ¿no? Órale, Genial, felicidades. felicidades. Gracias, deben quedar como 25 ejemplares máximo. Sí. Entonces, pues todos los puntos o los pocos puntos de venta que estaban en la Ciudad de México, que es donde yo vivía antes de la pandemia, pues ya no tienen ejemplares. Ahora estoy distribuyéndolos a través de mis páginas de autor en Facebook y en Instagram, y también en los eventos que estoy tratando de organizar. Por ejemplo, el del 12 de agosto, ¿no? Se hace obviamente una lectura de cuentos, la sesión con música en vivo y todo, Sí. y pues allá va a haber ejemplares a la venta. Entonces, Posterior a ese evento del 12 de agosto, ¿vas a hacer otro en el mismo mes? Sí. No, posiblemente sea hasta septiembre, Hasta pero septiembre. en la ciudad de Orizaba. Ah, muy bien. Entonces, para estar Sí. ahí informados. Por supuesto. Oye, esto que hablas de la distribución es algo muy importante, porque creo que tanto escritores como artistas, lo hablábamos hace un momento con otro invitado, siempre es esta parte que en México y que nadie te enseña a ser también tu propio agente, a ser tu propio promotor. ¿Tú cómo has llevado esta parte, por ejemplo? ¿Cómo? Porque escribes, pero vaya, necesita haber un mercado, necesita haber un público. ¿Tú cómo has hecho para ir gestionando este éxito que tú nos dices que incluso ya ni siquiera hay ejemplares? Pues creo que, y siempre digo de broma, cuando alguien me pregunta, un amigo, un familiar, y me dice, oye, escribiste un libro, y le digo, Ajá. no solo lo escribí, también lo publiqué. Como dices, es Lo publiqué, más lo difícil. distribuí. Sí, es Claro. lo más difícil publicarlos. Las ideas las tiene cualquiera y son muy valiosas, Claro. Sí, pero claro. llevarlas a cabo es lo verdaderamente difícil. Entonces, volviendo un poco a eso, bueno, no fui mi propio editor, conté con la invaluable ayuda de Cecil, pero Claro. lo que sí he sido es mi propio agente, mi propio promotor. Sí. Entonces, buscamos los espacios, ¿no? Por ejemplo, el año pasado participamos en la Feria Internacional del Libro de Orizaba, ¿no? que fue virtual. Participamos en una pequeña presentación que organizó el Instituto Veracruzano de la Cultura, que también fue online. Digo, también nos tuvimos que enfrentar a eso porque Claro. estábamos en la era de la virtualidad, ahorita ya estamos otra vez en la realidad normal, digamos. Y cuando volvimos otra vez a los eventos presenciales, pues a buscar sesiones de lecturas de cuentos en cafés de amigos, y te digo, ahí en esos puntos es donde empiezas a crear tu propia comunidad, ¿no? Claro. Gente que
que a lo mejor conocías, pero que no sabía que eras un escritor y que tú también lo conocías, pero no sabías que le gustaba la ciencia ficción. De repente ya lee tu libro y lo platican y lo recomienda y se lo ven, te compran más para regalarlos en Navidad, de lo que sea. Claro. Entonces, de esa manera, creo que buscando espacios, hay muchas instituciones públicas que sí le están dando apoyo a los escritores nuevos, independientes, pero también definitivamente es buscar tus propios espacios. O sea, la Casa de la Cultura, el Museo de Córdoba, que fue donde fue mi presentación, cafés, bibliotecas, bares, lo que sea, ahí es donde está donde ha estado, donde yo he encontrado mi comunidad. Ok, excelente. ¿Qué tipo de trabas se encuentra en el proceso de escribir y publicar un libro? ¿Y cómo manejarlas, sobre todo? ¿Cómo afrontarlas? Creo que necesitas necesitas un editor, definitivamente, porque yo podría haber publicado mis primeros textos y seguramente serían horripilantes, a nadie le hubiera gustado. Necesitas un agente o más bien un editor que uno sí tenga formación editorial, literaria, y que también sea una persona de confianza que te diga, sabes que este texto no, esta palabra que estás, porque a mí me pasó, esta palabra que pusiste no significa eso, cámbiala por favor. Sí. Entonces, es un buen mentor, ¿no? Exactamente. Ajá. Esa persona, esa figura es crucial. O sea, tú no lo puedes, solo no puedes. O si lo haces, la verdad es que la calidad de lo que salga no va a ser tan buena como si tienes a una persona del otro lado de la mesa que sirva como tu piedra de afilar. Entonces, si encuentras una persona en quien confíes, que tenga los conocimientos y trabajan juntos, es eso, es básicamente eso. Porque publicarlo es relativamente sencillo si tú lo costeas, ¿no? Pero realmente trabajar, y yo creo que es otra cosa que pasa, a lo mejor dejar un poquito al lado el ego, ¿no? O sea, decir, es que esta palabra, es que este texto, esta oración es fundamental. No, o sea, creo que cambia el sentido si le haces así. Entonces, confía en la otra persona, es un trabajo en equipo, es una mini comunidad. Ahí empieza la comunidad, con tu editor, con una persona de confianza que te da retroalimentación acerca de tus textos. Claro, o los aliados que puedes ir haciendo en el camino, ¿no? Como lo mencionan tus amigos en cafetería, que a veces cuando hablamos de puntos de venta, de producción y demás, pensamos en inversionistas o empresarios, pero claro, esos pueden ser tus propios amigos, veamos en nuestro círculo, ¿no? Exactamente. Todos estamos de alguna manera tratando de prosperar, de progresar. Entonces, obviamente, si tú tienes un evento en la cafetería de tu amigo y le traes gente, pues ya ganaron los dos, ¿no? Entonces, esa es la comunidad. Eso, exactamente. Claro. Así. Y qué bien cuando se une todo, pues para tener resultados favorables, ¿no? Pues te agradecemos mucho, Raúl, y queremos preguntarte, ¿cuáles son tus redes sociales? Bueno, me encuentran en Twitter, en Instagram y en Facebook como @rsm2814. Así en esas 3 plataformas. Y esas, mis páginas de... Ahí es, si queremos un libro, ahí directamente, ¿no? Por supuesto. DM, exactamente. Perfecto. Muy bien. Pues bueno, Raúl, antes de terminar con esta excelente charla y muy interesante, tenemos que hacerte la pregunta obligatoria del programa. ¿Qué es para ti ser arte? Para mí ser arte es hacer las cosas con el corazón. Excelente. Pues bueno, amigos, ya lo escucharon. Le agradecemos nuevamente a nuestro invitado Raúl por estar aquí con nosotros. Lo felicitamos. Te deseo el mejor de los éxitos en tu carrera. Y pues bueno, esperamos por ahí vernos en alguna presentación, porque al menos yo sí me quedé muy intrigado con los temas del libro. Y bueno, para ustedes, amigos, no se olviden que nos vemos el próximo miércoles en punto de las 8 p.m. en su programa Ser Arte.